escolar. En los síndromes de Down, lo que hay que hacer es estimular, por sobre todas las cosas, la habilidad del autocontrol. Como esa habilidad es muy importante en el desarrollo de las habilidades posteriormente cognitivas del niño, en los niños de Down, ¿no es cierto?, el forzar o estimular por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, el autocontrol permite posteriormente el desarrollo más armónico de las otras habilidades que son la memoria y la flexibilidad cognitiva. Sin control, uno puede desarrollar y estimular el desarrollo cognitivo posterior de los niños. La pregunta número 2 dice: ¿qué pasa con la autorregulación en niños con síndrome de déficit atencional? ¿Ya? Es un tema que no alcancé a tomar ahora, pero Chile es uno de los países que en aulas se observa una alta tasa de déficit atencional. De hecho, si uno entrevista a los profesores, más o menos el 30-40% de los niños tiene algún grado de déficit atencional. Sin embargo, desde el punto de vista médico, solamente el 5% de la población tiene un síndrome de déficit atencional que es real, que es genético. Y por lo tanto hay una diagnósticos de niños que no deberían ser déficit atencional y que son diagnosticados como déficit atencional. Ahora, ¿por qué existe esto? Y esto es por un problema de tipo cultural, en el cual a esos niños no se les ha logrado desarrollar de manera temprana el autocontrol. Estamos pensando, voy a, no sé, estereotipar una familia, no es correcto, pero a modo de ejemplo puede ayudar. Supongamos una familia donde el papá trabaja y la mamá trabaja. Entonces lo atiende el niño una nana, por ejemplo. Y la nana lo único que se preocupa del niño es que el niño esté bien alimentado, el niño esté limpio, pero esa nana no ayuda al desarrollo del autocontrol en los niños. Porque el autocontrol en los niños se estimula usando heterocontrol, o sea, en una familia que es muy estructurada, que establece normas y reglas a ese niño y de esa manera ayuda a estructurar el comportamiento del niño, ese niño rápidamente transforma ese heterocontrol en autocontrol. Entonces, este niño cuya nana no le enseña autocontrol, llega el papá, llega la mamá, tienen este síndrome de culpabilidad, entonces en vez de establecer normas y reglas, le regalan cosas al niño y establecen, le permiten, ¿no es cierto?, que haga rabieta. Entonces ese niño no aprende a autocontrolarse. Entonces cuando llega al colegio no tiene desarrollada la habilidad del autocontrol y por lo tanto el niño es más inquieto, se para, no obedece normas, no obedece órdenes y ese niño tiene un comportamiento muy parecido a un niño con déficit atencional por hiperactividad y por lo tanto ese niño habitualmente es mal estimulado. La otra posibilidad es un problema en la alimentación de estos niños, porque cuando falta fierro, falta ácidos grasos poliinsaturados, estos niños también tienen comportamiento de déficit atencional y eso ocurre principalmente en niños de niveles socioeconómicos bajos, en donde la alimentación basal no es muy buena y esa falta de alimentación equilibrada y acorde a la edad puede producir también déficit atencional. Otra pregunta es, ¿qué funciones ejecutivas no se desarrollan en entornos de estrés? ¿Cómo propone el entrenamiento de habilidades? Ya les mencioné que hoy día alcanzamos solamente a hablar sobre cuáles son esas funciones ejecutivas. En la próxima charla que vamos a programar, que está programado ya para el día jueves 23, yo los invito todos a ustedes el jueves 23 a las 6 de la tarde a que se conecten de nuevo en Facebook. Vamos a hablar sobre cómo estas habilidades o funciones ejecutivas se entrenan, ¿ya? Y eso es muy importante porque usted papá, usted mamá, usted profesor puede hacer un conjunto de actividades en su casa, en la sala de clases para estimular el desarrollo de esta función ejecutiva. Ahora usted mamá, usted papá que está en la casa en cuarentena con sus hijos,
puede ayudar a desarrollar esta función ejecutiva en sus niños. Y le va a mostrar una serie de actividades que puede hacer en su casa, que puede hacer mamá o usted en su casa para estimular esta función ejecutiva. Y estas funciones ejecutivas claramente están influenciadas en entornos de estrés. El estrés afecta no solamente el aprendizaje, sino también el desarrollo de la función ejecutiva. Y hay comportamientos o actividades, vamos a mostrarles la próxima vez, que cosas que en vez de ayudar, echan a perder, ¿no es cierto?, la formación. Entre ellas, en los entornos de estrés. Lamentablemente, en esta situación de pandemia global, mundial, el tener los niños totalmente encerrados en la casa sin poder compartir con otros niños, con sus compañeros, y tampoco, ¿no es cierto?, el hecho de no poder salir a jugar, genera también una situación de estrés que, en vez de ayudar, empeora la situación. Pero si uno transforma todas estas dificultades y hace un esfuerzo para hacer llevadero, ¿no es cierto?, esta pandemia, este enclaustramiento puede ayudar a mejorar, ¿no es cierto?, el desarrollo, no solamente el aprendizaje, sino también de la función ejecutiva. La pregunta 4 dice, entendiendo que hay una edad ideal para el desarrollo de la función ejecutiva, ¿existe una edad tope en que se desarrollará? Bueno, la corteza prefrontal se termina de desarrollar entre los 22 y 25 años de edad. Por lo tanto, efectivamente, ese es el tope máximo de desarrollo de la edad. Vamos a ver la próxima charla, la charla del jueves 23, que el pic máximo de desarrollo de la función ejecutiva ocurre en niños muy pequeños. Esto es entre los 2 años, un poquito menos incluso, hasta máximo 10 años de edad. Ahí ocurre el gran desarrollo de la función ejecutiva, ¿ya? Porque ahí es donde ocurre el gran cambio del cerebro. Sin embargo, hay otra edad donde ocurren también mejoras en funciones ejecutivas que es relevante, que es justo antes de entrar en la adolescencia. Esto es 15 hasta los 18 años. Ahí también hay una pequeña ventana donde uno es capaz de desarrollar funciones ejecutivas en niños, en adolescentes en este caso, que no lo han desarrollado. Y yo soy profesor universitario, nosotros ocupamos esa ventana en la universidad para desarrollar funciones ejecutivas en los niños que no lo han desarrollado cuando niños. Y por lo tanto, sí, es posible, hay una ventana que es muy pequeña, que es en los niños más pequeños, pero también esta ventana existe en niños más, en adolescentes, y uno es capaz de desarrollar funciones ejecutivas en esa edad, ¿ya? Pregunta 5. ¿Son las funciones ejecutivas las que me permiten manejar mejor el estrés o el estrés no permite el desarrollo adecuado de la función ejecutiva? Las funciones ejecutivas son todo este conjunto de herramientas cognitivas. Por lo tanto, el autocontrol, que es una herramienta clave en el manejo del estrés, es una función ejecutiva que es clave desarrollarlo. Y por lo tanto, cuando me pregunta, ¿las funciones ejecutivas pueden ayudar a manejar el estrés? La respuesta claramente sí, porque tiene que ver con el autocontrol. Aquellas personas que desarrollan estas habilidades de autocontrol se estresan menos en situaciones, porque son más capaces de manejar situaciones que están fuera del control. Estas mismas personas, el autocontrol permite el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, y por lo tanto estas personas en situaciones de estrés se adaptan mejor a las condiciones más precarias, son personas más resilientes, porque son capaces de moldear y adaptar su comportamiento a situaciones que son más adversas. Y por lo tanto, efectivamente, la función ejecutiva, a través del autocontrol, a través de la flexibilidad cognitiva, permite mejor el manejo del estrés. Las personas que tienen más desarrolladas estas habilidades también desarrollan menos depresión, ¿ya? Son menos susceptibles a sufrir depresión. Ya les mencioné, son más resilientes. El estrés en los niños es fatal porque retrasa no solamente el aprendizaje, también retrasa el desarrollo de la función ejecutiva. Por lo tanto, mantener a los niños alejados del estrés, que en algunas circunstancias es muy complicado, especialmente en niños que están en situación de riesgo o viven en familias disfuncionales con alto nivel de violencia, es complejo aislarlos del estrés.
Y esos niños van a tener problemas de desarrollo de función ejecutiva. En ese ambiente, estos niños van a desarrollarse como adolescentes con menores niveles de autocontrol y por lo tanto van a haber niños que son mucho más impulsivos, que van a preferir la violencia en vez del diálogo, que van a ser más propensos al consumo de drogas, de alcohol y van a tener comportamientos más riesgosos. Y eso está asociado con también infancia, con más estrés, con más familias de comportamientos disfuncionales. Pregunta 6. ¿Cómo se entrena la memoria de trabajo? Vamos a dar algunos tips la próxima semana. La subsiguiente semana, el jueves 23. Pero lo único que les puedo decir, como adelantando un poco del desarrollo de la memoria de trabajo, ya les dije, las tres memorias, la memoria de corto plazo, que es la memoria muy rápida, que es la que, por ejemplo, ustedes están memorizando esta información en este momento, la memoria a largo plazo, ¿no es cierto? Y la memoria de trabajo funcionan como una unidad, ¿ya? Y para poder desarrollar estas tres memorias, la única manera es aprender a memorizar. En este sentido he discutido con varios papás que me han dicho, ¿por qué hay que enseñar a memorizar a los niños cuando en Internet uno es capaz de encontrar toda la información? Muy bien, sí, uno es capaz perfectamente de encontrar toda la información en Internet, pero cuando uno enseña a memorizar no está enseñando conocimiento, lo que está enseñando es la habilidad de desarrollar la memoria de trabajo, que es la memoria necesaria para el manejo de la información. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un maestro de ajedrez, usando solo memoria de trabajo y mirando el tablero, es capaz de hacer millones de combinatorias en pocos segundos. Y decir, mira, sabes que en este tablero yo voy a hacer mate sí o sí en menos de 10 jugadas. Eso es memoria de trabajo. De hecho, cuando un maestro de ajedrez se equivoca, ¿ya?, es porque su memoria, su velocidad de razonamiento no es suficientemente rápida o bien su memoria de trabajo se saturó. Y por lo tanto, para poder educar esa memoria, hay que educar la memoria en su conjunto. Y por lo tanto hay que enseñar a los niños a memorizar. De hecho, los niños memorizan espontáneamente. Si usted es mamá, usted es papá, tiene niños muy pequeños y le lee cuentos todas las noches, ¿ya?, al cabo de algunas semanas, el niño va a agarrar el libro y va a contar exactamente el cuento de memoria. Eso es un estímulo espontáneo que tienen los niños de la memoria. Y nace espontáneamente, pero hay que estimularla aún más. ¿No? Pregunta 7, dice, somos un grupo de educadoras de párvulos las que tenemos dudas de cómo trabajar las funciones ejecutivas en niños con trastornos de aprendizaje, de espectro autista. Trastorno de espectro autista. En el caso de los niños con trastorno de espectro autista, claramente hay varias funciones ejecutivas complejas que no se van a poder desarrollar en estos niños. En estos niños particularmente hay que trabajar lo que son las funciones ejecutivas basales. Esto es el autocontrol, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. De hecho, los niños con espectro autista, la flexibilidad cognitiva dentro de las tres funciones ejecutivas basales es la que más les cuesta, ¿ya? Hay técnicas especializadas. Este no es el instante de poderles mostrar cómo se hace, pero hay técnicas especializadas para poder trabajar con estos niños desarrollando el autocontrol, desarrollando la memoria de trabajo. De hecho, los niños con autismo tienen una memoria de trabajo que es muy superior a la memoria de trabajo que tienen los niños normales, porque al no poder desarrollar ciertas habilidades cognitivas, sobredesarrollan otras, entre ellas la memoria de trabajo, y de hecho tienen una capacidad de razonamiento muchas veces superior a un niño normal. Entonces, en esos niños, las limitaciones que se caracteriza el espectro autista limita el desarrollo de las otras funciones ejecutivas que van a formar el desarrollo normal de niños. Como dije, lamentablemente no es el momento de mostrarle las actividades específicas, pero si ustedes googlean espectro autista, funciones ejecutivas, van a encontrar en Internet actividades que pueden ocupar con estos niños. Pregunta 8 dice,
¿Es posible entrenar estas funciones después de la edad preescolar y adquirirlas? Sí, ya esta pregunta ya la contesté. Aunque el pic máximo de aprendizaje es entre los 2 y los 10 años de edad, las funciones ejecutivas se pueden desarrollar más tardíamente. ¿Hasta cuándo? Ya lo dije también, hasta 22, 25 años de edad. Sobre esa edad es muy difícil que se desarrollen funciones ejecutivas. Hay un tope máximo, que es por ahí. Pero hay una ventana en la adolescencia que uno podría ocupar para el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Pregunta 9. ¿Puede mencionar de qué forma trabajar funciones ejecutivas en la vida diaria en la casa? A ver, voy a hacer algunos ejemplos. Me voy a adelantar un poco a la charla del 23 de abril. Memoria de trabajo es muy fácil. Memorice con sus niños. Memorice cuentos. Memorice películas. Hay niños que ven una película, por ejemplo, no sé, El Rey León. La ven 10 veces. Y después es capaz de repetir el diálogo completo de la película de memoria. Eso es memorizar. Esos niños están desarrollando memoria. Pero practique con ellos de manera intensiva en cuentos. Léale cuentos. Y después dígale a ese niño, después de leerle varias veces el mismo cuento, que trate de recordar ese cuento y contarle de lo que se acuerda de ese cuento de memoria. De esa manera va a estimular el desarrollo de la memoria. Las actividades en casa para el desarrollo del autocontrol, ya les mencioné, el autocontrol nace del heterocontrol. O sea, el niño, para aprender a autocontrolarse, tiene que tener un modelo o un ejemplo de control. Porque si el niño nunca es sometido a control, nunca va a aprender a controlarse. Tiene que tener un modelo de control. Y ese modelo de control es un heterocontrol, es un control que ejercen los papás. Y por lo tanto, aquellos niños que son muy controlados por sus papás desarrollan rápidamente autocontrol. ¿A qué me refiero? No es castigo, es control. Establecer horarios. Por ejemplo, los niños a esta edad, que están con un horario un poco trastocado por esto de la pandemia, hacer un horario en que los niños cumplan. Entonces, nos vamos a levantar todos la casa a las 8 de la mañana, aunque no tengamos clases, nos vamos a levantar a las 8 y ponen el horario y los obliga a levantarse todos los días a las 8. De 8 a 8 y media toman desayuno, a las 9 de la mañana dibujan o hacen tarea o escuchan videos educativos, hacen actividades escolares, esto con recreos, ¿no es cierto?, con pausas, hasta el mediodía, a las 1 vamos a almorzar todo y arman un horario. Esa es la manera más sencilla de organizar la mente del niño. Esta orden ayuda al desarrollo del control y lentamente va desarrollando autocontrol en los niños. Es bueno en los niños castigarlos cuando hacen las cosas mal y premiarlos cuando hacen las cosas bien. Eso también ayuda al autocontrol. Y cuando digo castigo, no es agredirlos físicamente, ¿no es cierto? Hay niños que el castigo es simplemente, por ejemplo, un reto. O es simplemente decirles, ¿sabes qué? Hoy día no vas a ver este programa de televisión que tanto te gusta porque estás castigado y vas a verlo mañana. Ese tipo de castigo, me refiero ya. Y eso ayuda. Y el premio es, ya sabes que en vez de ver 1 hora de televisión, hoy día vas a poder ver 1 hora y media de televisión. Ese tipo de premios ayuda mucho. ¿Ya? Y por último, la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es adaptación a nuevas circunstancias. La forma más fácil es jueguen juegos de rol. Jueguen a que usted, papá, mamá son cazadores en la selva y diviértase un rato como niño. Juegue con ellos en el jardín, si tiene jardín, o en el living de su casa, que si o en el comedor, si usted vive en departamento. Hagan juegos de rol, juegue al papá, juegue a la mamá, jueguen a ser cocineros, jueguen a ser bomberos, jueguen a ser médicos, jueguen a que sean, ¿no es cierto?, viajeros espaciales. Eso permite que el niño cambie de circunstancia, se adapte a una nueva circunstancia y eso permite formar la flexibilidad en los niños. Pregunta 10. Para niños de 7 u 8 años, ¿es
pertinente la memorización? Esta ya la contesté. Sí, es muy pertinente. De hecho, uno debiera intensivamente desarrollar la memoria de los niños. Si tenemos aquí auditores que son de la vieja escuela, van a entender que en la vieja escuela uno lo obligaban a aprenderse canciones de memoria, obligaban a aprenderse poemas de memoria, obligaban a aprenderse obras completas de memoria. En niños de 7 u 8 años, para hacer entretenido, por ejemplo, la memorización, memoricen una obra de teatro, jueguen a ser actores, así ayudan también a desarrollar la flexibilidad cognitiva, pero diálogos completos de memoria, y eso ayuda a desarrollar, a hacer intensiva la memorización. Última pregunta, pregunta 10. ¿Qué relación existe en funciones ejecutivas y resiliencia? Ya lo mencioné, la más alta correlación. La resiliencia tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de adaptarse a situaciones que les son adversas. Y no solamente adaptarse, sino a soportar la adversidad y buscar la manera de salir de ella. Eso es resiliencia. Si un niño desde pequeñito aprendió a darse porrazos y a pararse y a decir, sabes que este porrazo no me va a botar, cuando grande va a ser muy resiliente. Pero cuando pequeñito, esta habilidad de cometer errores, corregir su comportamiento, volver a intentar, tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Pero tiene que ver también con usted, papá, mamá. El autocontrol, la flexibilidad cognitiva también nace de la forma en que los papás y las mamás, la abuelita o la tía, o el profesor o la profesora trata al niño. Cuando a un niño se le dice, tú eres tonto, a un niño se le dice, tú nunca vas a aprender matemática, o a un niño tú le dices, no, sabes que esto es muy difícil para ti, ese niño no aprende a ser flexible, no aprende a autocontrolarse, no aprende a ser resiliente. Es normal que un niño cometa errores, es normal. A ese niño no hay que decirle tú no puedes. A ese niño hay que decirle trata de hacerlo. Tú puedes hacerlo. Y lo más probable es que se equivoque. Si un niño de pequeño le dice, papá, quiero lavar los platos, y la mamá puede decir, ¿sabes qué? No lo hagas porque puede ser que el plato se rompe, te cortes, y puedes cortarte con los cuchillos que usamos en la cena. Esa medida no va a ayudar a la resiliencia posterior a un niño. Si un niño quiere decir, papá, quiero lavar los platos, perfecto. Acá está un banco, te paran el banco para alcanzar el lavadero, lavan los platos. Lo más probable es que el niño a la primera vez no lo haga bien. Lo más probable es que usted, papá, usted, mamá, va a tener que lavar todos los platos de nuevo. El niño va a ser feliz. Pero créanme, en unos meses más va a estar lavando bien los platos. En unos meses más va a decir, yo puedo aprender a hacer cosas nuevas. En unos meses más, ese niño, cuando cometa un error, va a decir, yo antes no lavaba bien los platos y ahora lavo bien los platos. Y va a decir, entonces, si ahora no lo hago bien y ahora me equivoqué, yo puedo hacerlo mejor y puedo hacer que no me equivoque. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la función ejecutiva. Y eso tiene que ver con el comportamiento que usted tenga papá o usted tenga mamá en su casa. A un niño nunca hay que decirle, ¿sabes qué? Lo hiciste bien, es algo que es propio tuyo. No, nunca hay que decirle eso, porque si algo uno le dice, tú naciste inteligente, el niño va a creer que no va a poder seguir mejorando. Lo que hay que decir, lo hiciste bien, me alegro que lo hayas hecho bien, pero mañana lo vas a poder hacer aún mejor. Y eso hace que el niño desarrolle esta capacidad de estar en permanente mejora. Entonces, cuando sea grande y cometa errores y se caiga, va a decir, ¿sabes qué? Puedo mejorar, puedo resolver el problema. Se va a levantar, no se va a frustrar y va a ser resiliente. Muchas gracias por escucharme en este canal de YouTube. Muchas gracias por hacer las preguntas que me hicieron, algunas muy interesantes.
Espero que con esta charla le haya ayudado a responder algunas de esas preguntas y los invito de nuevo cordialmente a la segunda parte de esta charla, que va a ser el día jueves 23 de abril a las 6 de la tarde. Los espero.